Nos vamos a ir directamente a la noticia número 1 de la portada de los periodistas porque al primer semestre del 2022, recuerda que ayer le contábamos algo sobre el Instituto Nacional Electoral, hablábamos sobre en la entrega de ayer de cómo el órgano interno de control advertía sobre el uso de estos fideicomisos o este fideicomiso en donde en los hechos se desvía recursos que se tienen que regresar y reintegrar a la tesorería de la Federación, se desvían pues para otros propósitos que determinaron allá dentro en el INE que es legal tener, guardar lo que no se gastan. Bueno, esta es también parte de este mismo informe. Al primer semestre de 2022, el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral había recibido un total de 1,910 denuncias ciudadanas, entre ellas por acoso laboral, por acoso sexual, por difamación, por abuso de funciones, por venta de citas, por irregularidades en licitaciones, por nepotismo, por conflicto de interés, por tráfico de influencias, por cohecho, entre otras, de acuerdo con este informe cuyos resultados son preliminares. Del total de las denuncias, 324 están en trámite. En tanto, 1,043, el 55%, fueron reenviadas a otras áreas del mismo órgano electoral. 439 denuncias de esta lista tan larga que le acabamos de dar, 449, el 23%, requieren apertura de cuadernos de antecedentes. 117, el 9%, fueron atendidas con asesoría por teléfono. 108 denuncias, el 6%, ameritaron apertura de expediente de investigación. Y para el resto se solicitaron más elementos, se reenviaron a otras instancias, se dio asesoría o el INE se declaró incompetente para su resolución. El Instituto Electoral precisó ayer, sin embargo, que el informe previo de gestión y resultados del órgano interno de control es un ejercicio preliminar cuyas observaciones se encuentran en proceso de atención y sustanciación por parte del INE, como sucede siempre, que es pues sí, los órganos de control o las auditorías, pues sí, entregan este documento preliminar y luego pues ven qué es lo que la institución puede resolver. La compañera Dulce Olvera ha preparado este video para ustedes y regresamos a comentarlo. El órgano interno de control del INE recibió 1,910 denuncias ciudadanas en la primera mitad del 2020, entre ellas por la organización de la revocación de mandato, acoso laboral, sexual y discriminación por parte de sus funcionarios públicos. También hubo denuncias por abusos de funciones, ventas de citas, irregularidades en licitaciones, nepotismo, conflicto de interés, tráfico de influencias y cohecho, de acuerdo con un informe de resultados preliminares. En estos días, los legisladores discutirán y votarán una reforma electoral que busca tener un INE que no sea costoso, que los consejeros sean electos democráticamente y que se profundice en la ciudadanización de los que integran el Consejo General de este órgano electoral. Del total de las denuncias presentadas, 108 requirieron abrir un expediente de investigación, por lo que por las denuncias acumuladas en 2021, el INE tiene en trámite 324 expedientes de investigación. El órgano interno de control del INE también asesoró a los comités y vigiló la legalidad de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, donde observó irregularidades de licitantes y posibles compras excesivas. En las sesiones del Subcomité Revisor de Convocatorias se adjudicaron contratos por más de 75 millones de pesos. Se aprobó la contratación de 3 estudios cuantitativos para evaluar la imagen del INE por 998,000 pesos. Se palomeó el aseguramiento de bienes patrimoniales y parque vehicular por 7 millones de pesos y se aprobó un servicio de asesoría para la elaboración del informe de rendición de cuentas de la gestión del consejero presidente Lorenzo Córdoba del 2014 al 2022 por 4 millones de pesos.
son casi 2,000 quejas, denuncias presentadas por diversos comportamientos de servidores públicos, ciertamente también particulares, que ha identificado el órgano interno de control del propio INE. Hay que precisar que el órgano interno de control es el organismo que vigila, pues, que las cosas se hagan bien, digámoslo así en términos generales, que se aplique bien la ley, que se gasten bien los recursos, que se actúe conforme a la ley, que efectivamente los servidores cumplan con sus responsabilidades. Y sí, también hay que decir, se trata de un informe preliminar, las observaciones que se identifican, que se señalan como parte de este órgano de vigilancia del Instituto Nacional Electoral, algunas se solventan, otras se les da, por supuesto, el trámite que corresponden. Hay, de acuerdo con el propio reportaje de nuestra compañera Dulce Olvera, pues hay de estas denuncias, cuáles, digamos, se solventaron, cuáles hay que darle trámite y cuáles inclusive han terminado con sanciones de carácter administrativo o hasta penal. Pero esta es la parte que pues no le gusta al INE que se sepa, y es obligación también de los periodistas informar también de, digamos, que este lado oscuro del Instituto Nacional Electoral, sobre todo en este contexto de discusión de una eventual reforma. A ver, hay reformas, todo es permanentemente sujeto a revisión, a ajuste. Hay quien no le quiere mover absolutamente nada al Instituto Nacional Electoral, ni siquiera que les recorten un peso. Quisieran que todo fuera como ha sido en los años más recientes. Quisieran muchos también que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros se quedasen ahí de por vida, aunque ya llevan, en el caso de Lorenzo Córdoba, pues más de 10 años. Quisieran que no se le tocara absolutamente nada. Pues no. En un proceso democrático, en una democracia, se hacen los ajustes. ¿Quiénes se oponen a que haya un cambio en el INE? Pues los mismos beneficiarios del comportamiento del INE que se ha acreditado que actúa de manera facciosa. Y consejeros, específicamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, incluyendo su vocero, que no trabaja para el Instituto Nacional Electoral, trabaja para estos dos consejeros electorales. Bueno, todo esta discusión, que se discuta, de plano cerrarse a cualquier deliberación, pues esa no es una conducta democrática. Por ejemplo, leía yo al coordinador de los diputados del partido político Movimiento Ciudadano que no van a discutir nada. Entonces, ¿para qué presentaron 10 iniciativas, por cierto, si no las van a defender? ¿O por qué también el PAN, que ha presentado iniciativas, no quiere ni siquiera discutirlas? Ni siquiera se está hablando de desaparecer el órgano electoral, sino fortalecerlo, efectivamente. Ya hubo reformas al órgano electoral. Del Instituto Federal Electoral se convirtió en el Instituto Nacional Electoral. Y sus promotores, ¿sabes qué decían, Alejandro? Primero, se iba a ahorrar mucho dinero. No, hombre, no se ahorró nada. De hecho, ¿sabes quién era el promotor? Roberto Gil Suart, entre el otros, ex secretario particular. Gustavo Madero, por era supuesto. Uno de los principales. De hecho, el nombre lo pone Gustavo Madero, Instituto Nacional Electoral. Así es. Es de él. Así es. Entonces, si hay que transformarlo. Es que la legata es muy hipócrita, Álvaro. O sea, y es muy desesperante porque si no hay conocimiento del asunto, estos individuos aprovechan, como la prensa está muda, no recuerda nunca estos episodios, pues entonces se utiliza esa falta de información pues para engañar a todo mundo. Obviamente
que la transformación del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral fue una reforma que requirió el consenso de las fuerzas más poderosas políticas del país y obviamente fue una reforma política desde el poder, Álvaro. O sea, esa reforma, lo que dicen que es, de esta reforma es que no se puede desde el poder modificar los órganos. No sería bueno que desde el gobierno se modificara los órganos electorales. Esa es una mentira, o más bien se habla como si no se hubiera hecho exactamente lo mismo cada vez que se le ha tocado al INE o al Tribunal Electoral. Álvaro, pues ¿quiénes transformaron del IFE al INE? ¿Quiénes? Los que estaban en el poder. Fue en 2012. Fue en 2012. En 2012 todavía estaba Felipe Calderón. Y entrado Peña. O sea, el nombre bien se lo puso el PAN, Instituto Nacional Electoral, se lo puso el Partido Acción Nacional, Álvaro. Bueno, la reforma de 1996, ¿de dónde provino? Del gobierno de Ernesto Zedillo. Así es. Después de que admitió que la elección de la que él resultó presidente de la República, la de 1994, fue inequitativa. Por cierto, fiel a su costumbre, Zedillo no dijo en México eso, lo fue a decir a Inglaterra. Así es. Por cierto. Pero, ahora, el asunto es, efectivamente, nadie quiere, yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, que el órgano electoral que debe garantizar el principio supremo de un ciudadano, un voto, dependa del gobierno, de cualquier gobierno, incluyendo del de Andrés Manuel López Obrador o del que sea. Nadie está planteando eso. Sencillamente que se garantice efectivamente la imparcialidad. Bueno, los principios constitucionales de imparcialidad, legalidad, certeza, objetividad. Esos son principios que están en la Constitución y que no necesariamente se han observado. Y cuando uno habla de que es necesaria una reforma, inmediatamente dicen, pero si no es por el INE, López Obrador no hubiera ganado. A ver, no. Ahí hay una engañifa de precisamente los beneficiarios de que no se le mueva nada. No. Si los servidores públicos o un ganador de una elección no es por el órgano electoral, sino por el voto popular. Son los votos. Precisamente los votos que emite la ciudadanía y que la autoridad electoral tiene el deber constitucional de contar y contarlos bien. Y que en las campañas ese órgano electoral efectivamente sea imparcial para que no le saque la tarjeta roja solamente a unos y consienta a otros y les marque penales, aunque no existan. Y ese órgano electoral, no se nos olvide, es un órgano que ha sido faccioso. Yo diría, concluyo con lo siguiente, Alejandro, nada más. No concluyas, pues es el gran tema. Miren, a partir de la reforma de 1996, hubo consenso prácticamente en todo. Se rompió el consenso solamente en el presupuesto para los partidos políticos y para los órganos electorales. El PRI decía, Santiago Oñate Laborde, que era el presidente del PRI en aquel momento, que el PRI no podía aceptar la disminución del presupuesto público, pues porque era un partido que vivía del dinero y que por primera vez estaba estableciendo controles para evitar la entrada ilegal de dinero público a los procesos electorales. Ahí se rompió el consenso, incluyendo cuando ya eran presidentes del PAN, Felipe Calderón, y del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Como quiera, se creó ese organismo. En 1996 se crea un Consejo General presidido por José Woldenberg. Hubo, digamos que consenso con que había consejeros que eran filopriistas, consejeros filopanistas, consejeros pues medio perredistas, pero había, digamos que equilibrios. Jesús Cantú era uno de esos consejeros que hasta hace poco trabajó en Comunicación Social de Presidencia y que trabajó en la Secretaría de Economía.
Cuando se celebran elecciones, ya no solamente mejor organizadas, sino más imparciales en 1997, en esa elección en la que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. En la elección del 2000, no se logró evitar la entrada de dinero sucio a esa elección, y entró y se acreditó el Pemex Gate y los amigos de Fox. Y hubo impunidad, prácticamente, salvo por las multas que se aplicaron, porque nadie fue a la cárcel por eso. Y en 2003, a muchos se les olvida, el consenso que hubo para la integración del Consejo General del INE se rompió en 2003 cuando se nombra a Luis Carlos Ugalde, un monigote no solamente del Bester Gordillo, sino un empleado de Jesús Reyes Heroles González Garza, y lo impusieron ahí los Claudio X. Luego, se repartieron PRI y PAN a los consejeros, además del propio Luis Carlos Ugalde. ¿Quién los escogió? Fue en 2003. Antes, fue en 2003. ¿Quiénes eran los operadores? Era Germán Martínez del PAN, que puso a consejeros panistas, y era Miguel Ángel Yunes, que todavía estaba en el PRI, y el Bester Gordillo, que pusieron a los priistas. Un consejo general faccioso. Vaya, no quisieron ni siquiera que volviera a ser consejero Jesús Cantú. Así es. Dijeron, así no. es. Y desde entonces esos dos partidos se repartieron el Consejo General del INE. Es que ahí está. Hasta Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Así es, que llegan por el PRI. Es que ahí está el tema, Álvaro. Han estado muy contentos con su instituto claro. impoluto, supuestamente impoluto. Trabajan día y noche para tratar de dar la imagen. Eso es, yo creo que en lo que más gasta el INE. O sea, en tratar de dar el esfuerzo del INE, el mayor, aparte de organizar elecciones, es tratar de mostrarse como un órgano impoluto que gracias a Carlos Salinas de Gortari, que abrió la posibilidad de que existiera ese instituto, y hasta nuestros días ha sido el que ha garantizado, es la ubre de la democracia mexicana. Sin ese organismo no hay democracia. Y tanto así que obviamente los que van a defender ese organismo lo vinculan con la defensa de la democracia. Pues no, a mí no me parece. A mí no me parece que Lorenzo Córdoba sea el ejemplo de un demócrata. Yo no lo considero el ejemplo de un demócrata, con todo respeto, porque yo sé que toco a un dios de casi toda la oposición, que ahora muy convenenciera, pues lo tiene ahí. Pero yo no lo considero. Para mí no es Lorenzo Córdoba el ejemplo de un demócrata, con todo respeto. Entonces han batallado mucho porque en medio, Álvaro, cada vez que están tratando de colocar esa institución como el garante de la democracia, la cuna de la democracia moderna en México, se les atraviesa nada menos que el fraude. Así. Entonces, cada vez que quieren fundamentar que se trata esa fuente de la democracia, el INE o el IFE, se les atraviesa un fraude. Y entonces, para atrás los fielders. Se les atravesó el fraude del 2006, se les atravesó el fraude del 2017, se les atraviesa el fraude, o sea, y entonces, pues sí, claro, tienen que volver a echar a andar foros y foros y foros, se traen gente del exterior y mueven el dinero para posicionarse también ellos como las fuentes de la democracia mexicana, y gastan dinero y dinero y dinero en posicionar a un organismo que no, bueno, es lo que es. Está en manos de políticos, ha estado en manos de políticos y ha permitido fraudes. Mira, es tan desesperante. En Carlos Romero de Champs, nomás por ahorita me acordé con el dato del Pemex Gate. Carlos Romero de Champs debió haber ido a prisión, punto. En una democracia, y si fuera tan poderoso esos órganos electorales, este personaje corrupto habría ido a la cárcel, punto. Pero no, él llega en 2003, que está en el poder Carlos Salinas de Gortari. 1993. Perdón, 1993, llega. Y luego hay cambio
y entra el PAN, Álvaro. Ahí en el 2000 debieron haber metido a la cárcel por fraude de 1,000 millones por haber desviado a la Bastida 1,000 millones de Pemex. Ernesto Zedillo, Porque fue el Zedillo. Sí, claro. Bueno, pero el demócrata Zedillo, que al que aplauden tanto. Pero mira, no. Si está este señor corrupto, todo el sexenio de Fox apoyando a Fox y apoyado por Fox. Y si está otros 6 años más, Álvaro. O sea, con el PRI llevaba 6 años. 6 años. Con el PAN se avienta 12 años en el poder. Ese señor, Carlos Romero de Champs, y otros 6 se avienta con Enrique Peña Nieto. Entonces, son la misma fregadera, hombre. Por eso defienden con tanto ahínco PRI, PAN, a ese INE, porque detrás de eso hay fraudes que les medio descomponen, pero es una máquina de partidos políticos. Iría yo todavía más allá, Alejandro, porque sí, en efecto, responden a partidos políticos personajes como Luis Carlos Ugalde, como los consejeros que hoy quieren que sean inamovibles, nada más que ya se van a ir en abril, para empezar. Se les terminó el plazo. Lorenzo Córdoba duró más de 10 años gracias a Enrique Peña Nieto también, por supuesto. Pero mira, cuando hablamos de personajes ligados a las conductas fraudulentas, pues Luis Carlos Ugalde. ¿Te acuerdas que lo entrevistamos a Luis Carlos Ugalde? Fue el 14 de enero de 2021, el año pasado. En esa entrevista, yo le expuse documentos. Así es. De sus aliados. ¿A quiénes llamaba aliados? A Alberto Balleres y a Claudio X González. Pero es importante cómo se lo planteaste en aquel momento, porque no, es importante, porque estas cosas se tienen que repetir muchas veces para que se entiendan. Ugalde es el hombre que llega ahí por justamente, fíjate nada más cuántos nombres aquí mismo hemos soltado. Llega al instituto, llega por el Baester Gordillo. O sea, nomás para que se den cuenta, él es el que está al frente del instituto en el fraude del 2006. Tal cual. Y terminando, cuenta esa parte. Obviamente termina Luis Carlos Ugalde su periodo porque se produce una reforma electoral también después del fraude de 2006. Y Luis Carlos Ugalde hizo sus planes y se le cayeron unas tarjetitas cuando fue a Puebla y alguien que las encontró me las envió. Y en esas tarjetas del libro que iba a escribir Luis Carlos Ugalde, de los cursos que pensaba dar en Estados Unidos y quiénes eran sus patrocinadores, pues entre sus patrocinadores estaban y están Claudio X González Laporte, el padre de Claudio X González Guajardo, de este personaje que creó en su casa la coalición Va por México. Y otro de sus aliados era Alberto Balleres, el dueño del Palacio de Hierro, el dueño del Grupo Val, que pues hasta mineras, tiene unas mineras impresionantes, gracias, por ejemplo, que las amplió gracias, por ejemplo, a Felipe Calderón. Pero nosotros lo entrevistamos el 21 de enero de 2021, hace el año pasado, y ahí, por supuesto que yo le pregunté y Ugalde... No, bueno, casi se cae para atrás. Pues sí, quiere decir, entonces, que quienes están finalmente defendiendo hoy al INE, que eran los mismos que defendían al IFE de Luis Carlos Ugalde y otra pandilla de consejeros que trabajaban para sus patrones del nivel de Balleres y de Claudio X González, pues son los jefes, pues son estos grandes oligarcas que no quieren que cambie nada. Así de simple. Sí. Entonces, sí, estaba yo recordando esa conversación con Ugalde. Pues ya no nos volvió a dar de entrevista. Así es, pues que está bien,
está bien. Bueno, usted tampoco es tan interesante. Ahí anda haciendo análisis, supuestamente vendiendo análisis. Seguramente habrá muchos de esos a los que él, nada menos que volvió a Calderón presidente, validó esa elección. Nada menos que condujo a la elección del fraude electoral, pues ¿cómo no lo van a promover, Álvaro? De seguramente sus análisis, pero bueno, síganle pagando. Síganle pagando. Que cada vez tiene menos clientes, porque sus clientes sobre todo estaban en los gobiernos. Se cae el gobierno federal, pues pierde clientes. Le pierde los gobiernos de los estados, pierde clientes. Se caen gobiernos municipales, pierde clientes. Y ya también muchos de los del sector privado tampoco creas que tiran el dinero, pues por eso son ricos. Pero yo digo que sí, por ahí le sueltan. Por eso, pues sí, porque hay muchos favores de por medio. Claro, hizo el gran favor. Pues claro, pero olvídate. Bueno, hablando precisamente de Claudio X González, de los dos, de Claudio X González Laporte, el padre, Fidel Velázquez del sector privado, que fue fundamental para la instauración del modelo neoliberal en México, porque cuando era Miguel de la Madrid, en 1982, el nuevo presidente de México, él estaba al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Pero también hablemos del hijo de él, Claudio X González Guajardo, el que creó el PRIAN, la coalición Va por México. Y hoy el presidente López Obrador los llama a los dos cínicos y cretinos. Así los calificó el presidente López Obrador a Claudio X González padre y a Claudio X González hijo, pues porque los dos, recordó, participaron en el fraude de 2006. Y el presidente los llamó así después de que dijo que están convocando, Claudio X González Guajardo convoca a una marcha justamente en defensa del INE el próximo domingo 13 de noviembre. Claudio X González escribió en su cuenta de Twitter el día de ayer: si amas la democracia, la marcha, la libertad y las instituciones, no puedes faltar. El domingo 13 de noviembre, marcha por la democracia. El INE no se toca. 10:30 a.m., Ángel de la Independencia, a Hemiciclo a Juárez. ¿Es ahora o nunca? No entiendo qué es eso de ahora o nunca, ¿qué? Pero bueno, el caso es que... Es que ahora sí lo pueden perder. Esa fuente la pueden perder, Alba. Pues sí. El INE. Sí, que es lo que están. El INE no se toca. Pues ¿cómo se va a tocar si es de su propiedad? Esa es la bronca. Por eso lo defienden como si fuera de su propiedad. Porque lo sienten suyo. Ha sido suyo, Álvaro. Ha sido suyo. Tal cual. Bueno, y es que se trata de una marcha que convocada, sí, por el patrón Claudio X González, junto con todo ese amasijo de membretes, de panistas embosados y de perredistas residuales, de que se hacen llamar de la sociedad civil. Pues sí, antier hubo una reunión con Acosta Naranjo. Sí, la vi. Hay más logotipos en esas reuniones. ¿Qué personas? De verdad, es muy impactante. Sí. De perredista. Los perredistas residuales, como tú los llamas, van a... Porque ni en el PRD los quieren ya. No, de hecho, no, en el PRD no les da nada. No andan con el Chaparrito con Zambrano. Ya no. No, el Chaparrito fueron del grupo. Acosta Naranjo y Belanzarán fueron de los chuchos. Sí, pero ¿cómo estarán las cosas? La antropofagia. Pues sí. O sea, pues imagínate. Hay tan poquito que repartir. Además, que entonces se deshacen de los adversarios internos. Cuando entramos hace poquito ahí al edificio, Álvaro, es el huele a la derrota. O sea, está
apenas hay 3 focos prendidos por ahí, las ventanas todas cochinas, hay 3 pisos vacíos y otros 2 apenas con una señora ahí limpiando. Híjole, es que también, pues, ¿para qué se acercan al PRD? Es mejor inventarse logotipos. Y hacerse pasar como sociedad civil. Hacerse pasar como sociedad civil. ¿En una de esas pega? Porque pues ahí andan cerca de Claudio. Y ese tiene billetes, ¿eh? O sea, ese tiene billetes. No trabaja, pero tiene billetes. No, bueno, pues claro, ya trabajó el papá cerca de los presidentes. Porque es un nini. Él sí, literalmente es un nini. ¿Cómo eres cabrón? Bueno, el caso es que este amasijo de membretes que dice representar a la sociedad civil ha convocado al lado de Claudio X González a esta manifestación del que irá del hemiciclo, del Ángel de la Independencia, de la columna de la Independencia al hemiciclo Juárez. No sé por qué no van al Zócalo. Yo creo que podrían llenarlo. Pues de una vez que vayan al Zócalo, pero no. Llegan hasta el hemiciclo a Juárez. Y hoy, precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a esta convocatoria, llamó efectivamente cínicos y cretinos a padre e hijo Claudio X González, y dice: Claudio X González está convocando una manifestación el día 13 de noviembre porque, según él, se va a destruir el INE. ¿De cuándo acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes? Pero a ver, que los diga el propio presidente. Y Calderón, hablando de democracia allá en Europa, se juntaron los dos, cuando él sabe perfectamente que se robaron la elección presidencial del 2006. Ayer estaba yo viendo de que Claudio X González está convocando a una manifestación el día 13 de noviembre, porque según él se va a destruir el INE. ¿De cuándo acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes? Pero son muy cínicos, cretinos. ¿Y saben cuál es el peor de los males? Que hay todavía mucha gente que les cree. Y como son fifís y hay cierto aspiracionismo en algunos sectores de clase media, ahí van detrás de los fifís, porque ellos quieren ser fifís también. Sobre todo, yo creo, Álvaro, que hay mucha desinformación. Yo cuando decía el otro día, o sea, hay mucha gente que no sabe bien quiénes son. Sí creen, pues, que hay una defensa legítima del INE porque es la gran institución que representa la democracia. No saben que por ese INE ha pasado por las manos del PAN, del PRI, de los presidentes, que ahí detrás hay manos de los intereses de la élite. Detrás del INE hay una élite que ha tenido control de esa institución por años. Pero también hay mucha desinformación, y la desinformación, gente que no se informa, pues obviamente cae en este tipo de argumentaciones que parecen muy patriotas. O sea, ¿quién no se puede enganchar si ve el puño levantado, bueno, con la derecha? ¿Esa es la derecha, va? Sí, esta es la derecha. El puño levantado. La derecha es de la que estamos hablando. Por eso, el puño levantado diciendo, el INE no se toca.
claro, dices tú, ay, canijos, o sea, está en riesgo la democracia, todo lo que nos ha costado construirla juntos. Bueno, claro que hay gente que si no se informa plenamente de qué se trata realmente ese instituto y cómo las élites han utilizado ese instituto una y otra vez, cada vez que se les antoja, y que es un barril sin fondo donde se paga una élite de ilustrados con enormes salarios, con enormes prestaciones. Si la gente no sabe todo eso, porque no hay quien se lo plantee en este país, no hay quien se los diga, entonces obviamente que se ve como una gran causa ver, míralo, ahí está esa foto, por ejemplo. Bueno, ese no inspira mucho, pero alguien un poco más inteligente o un poco, con un poquito más de presencia que este personaje, Álvaro, pues sí jala. Sí, algo, ¿no? Pero, perdón. Lo digo porque por el otro lado, pues sí, la urgencia de llevar, de decirle a la gente, es que no es lo que se ha vendido durante décadas, porque ya son décadas. Sí, por eso es importante y por eso lo explicamos para usted, porque, bueno, las conversaciones familiares con los compañeros de trabajo, a menudo lo que se impone es una narrativa, la narrativa de que efectivamente el INE está en peligro y el INE puede caer en las manos venosas y peludas de ese monstruo, del dictador. Del Kraken. Exactamente. Todas las instituciones que organizan procesos electorales, y no se diga en México, tienen que irse adecuando efectivamente a las nuevas circunstancias. ¿Por qué la resistencia tan perruna de, por ejemplo, Lorenzo Córdoba y otros consejeros ante las consultas ya previstas en la ley? ¿Por qué esa reserva para, por ejemplo, organizar el proceso de revocación de mandato? ¿Por qué esa oposición si se trata de un mandato constitucional? Entonces, bueno... Porque no cae en su control, Álvaro. Sí, efectivamente. Porque no está en su control, no están decidiendo ellos. Y ellos representan la democracia. Es que esa es otra deformación también de la discusión pública. No, los consejeros electorales no son la democracia. La democracia son los ciudadanos. Las autoridades electorales deben garantizar ese principio básico de toda democracia, que es un ciudadano, un voto emitido en condiciones de libertad, en una contienda en la que prive la equidad, en la que existan las condiciones para que los proyectos que están en disputa efectivamente tengan las mismas condiciones de competencia y que ya sean los ciudadanos los que tomen la determinación yendo a la urna. La autoridad electoral organiza los procesos en los que también participa la ciudadanía al participar como funcionarios directivos de casilla, que cuentan los votos. El INE lo que debe hacer es efectivamente generar las condiciones materiales, humanas, presupuestales, para que efectivamente puedan realizarse las condiciones sin las manipulaciones que todavía en nuestro país existen. Los consejeros electorales tienen que actuar con independencia, con imparcialidad, con legalidad, con objetividad. Eso ocurre en nuestro país. Hay que ser honestos y hacer una evaluación, y lo deben hacer también en los órganos electorales, pero no están aferrados que nada cambie. ¡Ah, caramba! Nada más que la soberanía radica en el pueblo. Que cambie cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren. La élite ¿Y en qué condiciones quieren que cambie?
Digo, el mejor ejemplo es que tal cual, el nombre INE lo puso el PAN. Pues sí. Literalmente lo puso el PAN. Es decir, que el INE no se toca. Sí, nada más cuando ellos quieren. Cuando la élite quiere, se toca el INE. Cuando no, no. Y vemos quiénes son los opositores. Y entonces, concluyo, Alejandro, cuando efectivamente, ¿cómo no va a haber dudas entre ciudadanos si están sometidos permanentemente a una narrativa aplastante en todos los medios? Casi en todos los medios, en que va a desaparecer el INE y va a desaparecer la democracia. Entonces, claro que se generan dudas en las familias inclusive, y dicen, no, es que López Obrador quiere apoderarse, quiere poner a Bartlett otra vez al frente del órgano electoral. Bueno, no, hay iniciativas en el Congreso, y el Congreso es precisamente la gran asamblea en la que están representadas las fuerzas políticas para discutir, para procesar iniciativas, para generar dictámenes, y esos dictámenes se someten a la mayoría, y si se construyen mayorías suficientes para aprobar, bueno, es la representación popular en las dos cámaras del Congreso y en los congresos locales, tratándose de reforma constitucional como la de la reforma para las Fuerzas Armadas, como la que ya está a punto de promulgarse. Ese es el proceso democrático. Atrincherarse sin discutir siquiera, me parece una conducta absolutamente antidemocrática. Es lo como ocurre muchas veces. No, ¿cómo voy a hablar contigo si tú no me rindes pleitesía? A ver, consejero Lorenzo Córdoba, lo invitamos a una entrevista. No, porque ustedes no me alaban. Pues esa es la lógica. A ver, ciudadano Claudio X González, vamos a hacer una entrevista. No, porque ustedes no me echan flores como me gusta. Y como sí hay, todo es echar flores. Pues ve la radio, la televisión, los medios impresos, digitales, vean nada más. Por eso también mucha gente se va con la finta. Es correcto. Porque es un nado sincronizado. Bueno, como dice el Monero Hernández, el baile, el coro de la derecha.